¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos analizando por qué la sociedad española es más pobre que nunca. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber por qué los jóvenes de hoy tienen menos poder adquisitivo que lo que tuvieron sus padres y sus abuelos, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú sabes muy bien que este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Javi Linares, que es este joven español que aparece por aquí. Y ya nos podremos percatar de que su canal cuenta con más de 149,000 suscriptores y 618 videos grabados. Y si revisamos la información del mismo, nos podremos percatar de que dice que está emprendiendo desde los 20 años y que ha conseguido crear una empresa que factura cerca de 1.000.000 de euros anuales. Dice además que es asesor financiero regulado por la EFPA, que si me preguntas en estos momentos que qué organización es esa, yo no te sabría decir. Y cuando revisamos todos sus contenidos, nos podremos percatar de que todos están relacionados de cómo ganar dinero, dónde invertir, cómo generar Bitcoin, un ejemplo, en qué mercado invertir, el bridge contra el dólar. O sea, tiene muchos temas relacionados con esta rama de la economía. Y me parece, si mal no recuerdo, que ya yo he reaccionado a algunos de sus videos. Me parece que fue este, donde se hacía una pregunta que si tú te podrías considerar de la clase media. Y el título del video es: esto es lo que necesitas ganar para ser rico en España. Es un video que fue grabado hace 2 meses y ya cuenta con más de 249 visualizaciones. Pero al video al cual estaremos reaccionando hoy fue al antepenúltimo que él subió, que está titulado ¿Por qué somos más pobres que nunca? La generación sin futuro. Un video grabado hace 2 semanas y ya cuenta con más de 66,000 visitas. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, ya tú sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Desde hace un tiempo hasta ahora se tiende a acusar a los jóvenes de que no pueden comprarse una casa ni montar una familia porque se gastan el dinero en consumir enlates, tostadas de aguacate y viajes a Bali para sacar fotos para Instagram. Por eso en este vídeo he querido analizar cómo está realmente la situación económica para ver si los jóvenes somos unos consumistas desalmados o si realmente las cosas se nos han puesto absolutamente difíciles y estamos más empobrecidos y tenemos la circunstancia económica peor de la que lo tenían nuestros padres. Por eso, en este vídeo, entre otras cosas, voy a analizar cómo nos está tratando el gobierno y métricas objetivas, como son, pues, en primer lugar, cuánto dinero ganaba un joven ahora comparado con un joven hace 20, 30 y 40 años ajustado a la inflación, cuánto cuesta acceder ahora a una vivienda en función a cuánto costaba anteriormente, con qué edad media nos independizamos, cómo de fácil o cuánto cuesta criar un hijo, cuánto costaba antes, y algunas métricas más que creo que te pueden hacer sorprenderte bastante. Pues bien, empezaré diciendo que es absolutamente verídico, y quizá esto ya lo sabías, que los jóvenes tenemos infinitamente más complicado acceder ahora a una vivienda en propiedad. De hecho, no hace falta remontarnos. A ver, yo sé que estos son temas delicados de los cuales vamos a estar observando y viendo en estos momentos, porque sí, hablar de economía, de política, quizás de religión, con cualquier persona va a tener mucha polémica. Quiero decirle que esto solamente no pasa en España. Aquí en Cuba, para un joven es imposible que pueda adquirir una vivienda en propiedad. Lo más que puede hacer es alquilar una, pero ir al banco, pedir una hipoteca y luego comprarse una casa, ni te lo imagines, porque eso no va a poder suceder nunca. Es más, le voy a decir, yo soy profesor, mi mamá es arquitecta y mi papá jefe de operaciones en plataforma, ejemplo, de un aeropuerto. Eso son lo que él trabaja con los aviones. Nosotros 3 pedimos una hipoteca al banco, los 3 juntos, para poder comprar una casa, y aún así se nos va a hacer imposible poder adquirir una. Fíjense qué tan complicado es lograr comprar una casa hoy en día aquí en Cuba.
a 1980 o 1970 para ver cómo se han empeorado las condiciones de acceso a la vivienda. Según este estudio y esta gráfica del Consejo de la Juventud de España, vemos cómo si en 2008 5,5 de cada 10 menores de 29 años ya tenían una casa en propiedad, hoy en día, en 2021, ya solamente 3 de cada 10 podían acceder a tener una vivienda en propiedad. Y esto evidentemente no es por el consumismo, sino porque los salarios se han empobrecido a un ritmo nunca visto antes por la inflación y especialmente en los jóvenes. Quiero que veas conmigo esta gráfica. Es la evolución de los salarios de los distintos grupos de edad en la población española. Arriba del todo tenemos la línea verde que representa la evolución de los precios. Vemos que pasó de 1.000 a 1.394 y en la línea amarilla tenemos la evolución de los salarios de aquellos que tienen 35 años o más, en la azul de aquellos que tienen de 25 a 34 y en la roja vemos la evolución de los salarios de los que tienen de 16 a 24 años. Que les voy a decir una cosa, siempre y en todos los países los gastos de una persona van a estar siempre por encima de lo que gana un trabajador. Eso no se engañen ni se sientan lastimados con esta gráfica porque esto ocurre aquí en Cuba también. Les voy a decir, yo tengo un salario y ese salario apenas me alcanza. Fíjense, soy profesor, trabajo con el Estado y no en una escuela o en un colegio privado. O sea, trabajo en una escuela pública para que ustedes se ubiquen. Y ese salario que yo recibo, que es a 4.750, siempre lo digo, que actualmente no son ya ni 15 euros mensuales. Fíjense el nivel de evaluación que tiene mi salario, que no son ni 15 euros. Un español viene para acá y es multimillonario. Fíjense cómo le estoy hablando. Bueno, ese salario a mí no me alcanza casi nunca para llegar a fin de mes, porque se me va todo intentando buscar alimentos para poder consumir yo a lo largo del mes. Tengo que tener como siempre otro trabajito, otros negocios así por la izquierda, como aquel que dice, para lograr llegar a fin de mes. Vemos como en todos los grupos de edad los salarios han crecido menos que la inflación. Esto quiere decir que han subido más el precio de las cosas de lo que lo ha hecho nuestro sueldo. Pero especialmente grave y relevante es cómo la línea roja y azul se han visto afectadas. Y miren aquí, observen la línea verde en un periodo histórico, que la diferencia que tenía contra el salario que lograban alcanzar los jóvenes entre 16 y 24 años de edad. Miren para allá, que también hay una diferencia entre las personas mayores de 35 años. Hubo un periodo que su salario era mucho mejor que lo que tenían de gasto. Esta gráfica, por poner un resumen sencillo, nos dice que desde 2006 los precios han subido un 34,9% y el salario de los jóvenes de 25 a 34 años solamente un 17%. A lo mejor te crees que esto es una cosa reciente, que ha sido desde la crisis, que España lo está pasando mal, pero la realidad es que esto es una tendencia irrevocable. De hecho, quiero que veas conmigo esta otra gráfica y animación. En ella vamos a ver la diferencia de salario que tenían las distintas generaciones a los 20, 30 y 40 años. Como puedes ver en la gráfica, cada generación, partiendo de la que nació en 1960, se ha ido empobreciendo sistemáticamente hasta tal punto de que alguien nacido en los 2000 cobra a sus 22 años un 40% menos de lo que los de los 90 cobraban cuando tenían 22 años. Pero es que incluso los nacidos en los... Por Dios, miren qué diferencias abismales hay en estas escalas salariales. Que para los que les gusta atacarme, les voy a decir que aquí estamos peor. Aquí estamos peor que en lo que está mostrando en esta gráfica. Los 90, a su vez, cobran un 50% menos de lo que cobraban a sus 30 años la generación de los nacidos en los 60. Solamente estas gráficas que acabamos de ver ya nos dejan claro que el problema de acceso a la vivienda y el problema de recursos económicos para montar una familia que tenemos los jóvenes no viene de un consumismo desatado. De hecho, tenemos por aquí este estudio que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos, en el que demostró claramente que los millennials no consumían más con los precios ajustados a la inflación de lo que consumían las generaciones anteriores. De hecho, es gracioso porque la Reserva Federal acaba concluyendo que incluso los millennials ajustados a la inflación consumen menos
simplemente porque tienen menos dinero disponible de sus salarios. Y es que estoy seguro que si tienes menos de 35 años lo estarás viendo en tu entorno. La gente cada vez tiende a hacer bodas más pequeñitas, comprarse coches de menos gama, tiende a independizarse mucho más tarde y a compartir vivienda con compañeros durante muchísimo más tiempo. Yo creo que hablo por absolutamente todos los jóvenes y no tan jóvenes cuando digo que alguien que a los 30 años está viviendo con sus padres no lo hace por capricho. Y sin embargo, así pasa aquí, fíjense, para que no piensen solamente que esto ocurre y es un caso aislado de España. Aquí en mi país, para que un joven se logre independizar, pasa muchísimo trabajo. Primera, porque no puede comprar una casa. Segunda, porque tampoco puede comprar un terreno y luego decidir construir una vivienda, porque no le da. Ni viviendo 3 veces, este joven logra crear su proyecto de vida, o sea, construir su casa o comprar su vivienda. Eso es imposible aquí. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros? Ejemplo, en mi caso, yo vivo con mi mamá y yo no pienso, porque mi salario no me da para eso, independizarme. O sea, siempre voy a estar obligado, de cierta manera, vivir en la casa donde nací, porque no te venden una vivienda. Aquí el Estado no te vende ninguna vivienda. No tienes ningún terreno, no puedes comprar ningún terreno para construir tu casa, porque no te deja el Estado tampoco. Y entonces, estás destinado a vivir siempre en la casa donde naciste. Pocos son los que logran alquilar una vivienda y luego mudarse. Pero aquí ocurre un caso muy extraño, que es que cuando tienes mucho tiempo en una vivienda, el propietario, por capricho, así porque quiere, porque ya no te quiere y te dice que ya te va a cerrar el contrato y te saca solo por capricho para que tú no estés más tiempo ahí en su casa. Fíjense cómo funciona la sociedad actual en Cuba. Vemos en esta tabla de aquí, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, que solamente el 28% de los menores de 29 años está emancipado. Es curioso porque este 28% es en los varones, es decir, en los hombres. En las mujeres sí que el 41% de ellas se habría independizado antes de los 30. He intentado buscar por qué puede ser esto. Mi única conclusión es que quizá de media las mujeres están con parejas más mayores que ellas y entonces esto les permite irse antes de casa. Pero sea como sea, vemos que en 1977 un 49% de los menores de 29 años vivía emancipado contra un 28% de los hombres. Y en las mujeres, un 68% de ellas en el 77 ya se había emancipado antes de los 30 y ahora solamente un 41%. Estos datos son abrumadores. De media, ahora, hoy en día, comparado con 1977, solo la mitad de jóvenes está consiguiendo emanciparse. Y eso ha hecho que la media de emancipación en España se dé a los 30,3 años. Que entonces eso también influye en la creación de nuevas familias y que estas parejas que surgen quieran tener hijos, porque se le hace la vida tan complicada que prefieren quizás no tener hijos que arriesgarse a hacerlos pasar trabajo luego. De las tasas más tardías en la Unión Europea. Y es que al final, si algo vemos en esta tabla es que cuanto más pobre y menos futuro económico próspero tiene un país, más tarde se emancipan sus jóvenes, lo cual es muy triste en el caso de España. Y ya por terminar con el tema de la vivienda y dejar de lado el tema de los lates que impiden a los jóvenes poder independizarse, vemos una estadística más desoladora. Hablábamos de emancipación y decíamos que solo el 28% de los jóvenes estaba emancipado antes de los 30, pero es que solamente el 14% de los jóvenes menores de 35 años consigue vivir solo. El resto lo tiene que hacer compartiendo piso. Evidentemente nadie hace esto por capricho. Y de hecho los jóvenes ya se están dando cuenta y son muchísimos los que están emigrando de España a otros países más ricos en búsqueda de nuevas oportunidades. De estos casos de que los jóvenes están emigrando, he podido observar y reaccionar a algunos videos. Creo que a un video que reaccioné, no me acuerdo de qué canal es, por qué España se estaba vaciando, por qué los jóvenes se estaban yendo del país. Y esto es una de las causas que conllevan a esto, que vuelvo y le digo, esto también sucede en Cuba. En este momento en Cuba hay una crisis económica y política que ha hecho que haya una inmigración masiva de cubanos, tanto jóvenes como adultos y personas mayores, para irse a otros países que por lo general siempre se decide que sea Estados Unidos, por la cercanía de este país, por los beneficios que tienen los cubanos
en el mismo que terminar sus vidas aquí en Cuba, porque buscan un mejor futuro, van en busca de un mejor futuro, porque aquí ya dicen y creen que no lo van a poder hallar. Según este estudio del Economista publicado hace muy poquito, ya se cifra en 150.000 millones anuales la pérdida en talento de la fuga de talento de jóvenes de España. Y por si este problema no fuese relevante para prácticamente cualquier país desarrollado, pobre o rico en el mundo, más grave es especialmente en el contexto de España, donde tenemos una pirámide poblacional totalmente invertida, donde cada vez hay gente más adulta, más mayor, más envejecida y hay menos gente joven. Si solamente nos quedamos con la gente mayor y los jóvenes emigran para buscar soluciones profesionales en otros países, nos enfrentamos ante la quiebra del sistema de pensiones. Y es que quizá te han dicho que tal y como funciona el sistema de pensiones es que como tú toda la vida vas tributando y cotizando a la seguridad social, el Estado gestiona tu dinerito, lo invierte para luego cuando te jubilas darte una parte de los rendimientos que se obtiene con ese dinero. Pero el problema es que no funciona así. El sistema de pensiones es un sistema Ponzi, donde las pensiones de hoy se pagan con los cotizantes de hoy, no con el dinero que cotizaron esos trabajadores en su día. ¿Y qué pasa? Que si la pirámide poblacional está invertida y cada vez hay más gente mayor y menos gente joven, o sea, quiere decir que ahí van a haber menos personas cotizando para luego pagarles a los pensionados. No hay suficientes trabajadores jóvenes para pagar las pensiones de los que ya están jubilados. Por eso la hucha de las pensiones está vacía. Tan grave es el problema que el Banco de España ya nos avisa que para 2050 solamente habrá 2 personas trabajando para cada 3 jubilados mayores de 65 años. No, fíjense, ya lo que el banco está prediciendo, se dice correctamente, para lo que puede pasar en el 2050. Y así es absolutamente inviable el sistema de pensiones, que necesitaría de al menos 3 o 4 trabajadores por cada jubilado. Lamentablemente, muchas veces al comunicar este tipo de información se nos acusa a los jóvenes de egoístas y se nos dice que no queremos que nuestros mayores tengan pensiones. Y esto no puede ser más alejado de la realidad. Hablo por mí y hablo por el colectivo de jóvenes, queremos que a nuestros mayores les vaya lo mejor posible, pero no a costa de nuestro futuro y no a costa de cargarnos a nosotros de impuestos y de deuda, porque lamentablemente, como este sistema que debería ser ilegal no funciona, el Estado se está cargando de deuda. Vemos aquí la evolución de la deuda pública española. Se ha multiplicado en los últimos años. Yo lo que no entiendo aún, mire, fíjense que yo veo videos sobre economía porque me gusta, vamos a decirlo así, de cierta manera, aprender un poquito más, aunque hay muchísimos términos que no entiendo. Pero lo que no logro comprender es cómo los países se permiten endeudarse muchísimo más de lo que son capaces de generar. Un ejemplo claro de eso es que los Estados Unidos tienen más deuda que lo que tiene de Producto Interno, o sea, de Producto Interno Bruto. Y siguen endeudándose muchísimo más. Creo que hace unos meses yo vi una estadística de toda la deuda pública que tienen los Estados Unidos con su población, que creo que se llevó a referéndum, algo así como para aumentar aún más cuándo pagar esta deuda o algo así, no me recuerdo muy bien. Y ocurre en todos los países. Si vamos aquí a Cuba, yo estoy seguro que Cuba tiene más deuda pública, más deuda acumulada que lo que es capaz de generar anualmente. No entiendo por qué se dejan complicar y que se le enrede tanto la economía. Y es que con la hucha de las pensiones vacías y con la deuda del Estado multiplicada por 4 desde 2017, la única manera que tiene una deuda multiplicado por 4 del 2017. No es ni siquiera el doble de lo que... No, es el cuádruple. Estado de seguir pagando las pensiones de los jubilados actuales es subiendo los impuestos a los que hoy en día trabajan. Y más impuestos, teniendo en cuenta cómo de empobrecidos están los salarios de los jóvenes, que ya hemos visto que es algo objetivo, genera un cóctel molotov que hace llegar a la conclusión de que España no es país para jóvenes. Lamentablemente, además, como los políticos son... Pero es que entonces si van más personas mayores, los jóvenes van a querer irse, porque entonces es más deuda que surge para pagarles pensiones a las personas mayores. Solamente gobiernan para... Que es algo totalmente equivocado, diferente, mejor dicho, en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, yo siempre he escuchado decir que Estados Unidos es un país para jóvenes, no para personas mayores. Fíjense, es todo lo contrario a España.
ser reelegidos en los próximos 4 años, lo hacen favoreciendo el grupo poblacional de más tamaño. Solamente le importan los votos y como votan más los jubilados, este sistema lamentablemente se va a perpetuar. Ahora bien, aunque no podamos afectar de manera directa al sistema y cambiarlo por nuestra propia voluntad, los jóvenes lo que debemos de hacer es abrir los ojos y darnos cuenta que si no nos salvamos a nosotros mismos, no lo va a hacer el Estado. Por eso quiero acabar este vídeo dándote soluciones para que puedas torear de la mejor manera este sistema que está empobreciendo a todos los jóvenes. Creo que aunque no lo parezca y las noticias no nos quieran hacer darnos cuenta, es un momento de emergencia y es un momento de emergencia en el que hay que tomar decisiones. En el plan que te propongo te sugiero 3 pasos. El primero de ellos es que si eres joven te vuelques especialmente en relanzar al máximo tu carrera profesional, en formarte como profesional, en aprender del mundo digital e incluso plantearte sacar tu carrera profesional al extranjero si crees que vas a tener más oportunidades de generar ingresos. Ya llegará el momento de volver a tu país, ya llegará el momento de asentarte, pero lamentablemente no hay que atarnos estrictamente a un país que no nos quiere, no nos cuida y no nos facilita el futuro. Eso es lo mismitico que pasa aquí en Cuba, que los jóvenes son profesionales. Bueno, no voy a decir la palabra profesionales porque una vez tuve un suscriptor que me corrigió porque dice que profesionales somos todos y yo me puse a analizar y tiene toda la razón. Es que todo el que estudia, vamos a decirlo así, y tiene un estudio universitario, quiere que su trabajo le dé dignamente para vivir, porque ¿cómo va a ser que un arquitecto aquí en Cuba, de cierta manera, o un ingeniero, su salario no le alcance para vivir? O sea, un ingeniero en cualquier otro país es un ingeniero, es una de las carreras más difíciles de estudiar, vamos a decirlo así, y de la mejor pagada, un arquitecto, un médico. Y esos salarios aquí en Cuba no te alcanzan ni para llegar a fin de mes. Por eso es que aquí, en estos momentos, hay oleadas de emigración. Siempre intentando ir para los Estados Unidos, pero hay otros que deciden ir hacia Europa y probar suerte allá, revalidando sus títulos, y muchísimos los consiguen. Y cuando están allá se dan cuenta del valor que tuvo haber estudiado en una universidad. Para todos aquellos que no queréis salir al extranjero, no queda otra que concienciarse de que va a haber que sacrificarse muchísimo más por crecer profesionalmente que lo que lo hicieron nuestros padres y que probablemente entonces incluso tus salarios no te garantizarán una calidad de vida como la que tuvieron ellos. La segunda parte del plan pasa por ahorrar e invertir todos los meses un porcentaje de tus ingresos, porque lamentablemente el sistema de pensiones está en riesgo y no deberías de contar con él si eres menor de 30, 35 o 40 años para subsistir cuando te jubiles. Quizá haya cierta ayuda a la subsistencia para garantizar cierto mínimo nivel de subsistencia, pero sin duda no serán pensiones que te hagan vivir una vejez digna. Además, la edad de jubilación lo más seguro es que se continúe retrasando y retrasando como ya se ha venido haciendo en estos últimos años. Sí, que creo que en Francia lo retrasaron un año más y eso provocó una oleada de manifestaciones en la calle que yo me quedé loco, o por lo menos me quedaba loco porque esas eran las imágenes que me ponían a mí en el noticiero. Y yo me ponía a pensar, ¿tendrán razón o no tendrán? Y entonces me ponía a ver los dos puntos de vista. Y si lo veo desde el punto de vista del Estado, es porque quieren que estas personas sigan trabajando porque se están quedando sin mano de obra. Pero si me pongo a verlo desde el punto de vista del trabajador, ya las personas cuando tienen esa edad, lo que están locos es por jubilarse, por descansar, ya por vivir de su mensualidad, de su pensión, como es como se debería decir correctamente. Y entonces, cuando yo tiro la balanza, yo me voy a apoyar a las personas que ya están próximas a jubilarse, porque ya esas no trabajan como trabaja un joven. Su capacidad también va disminuyendo. Y en el fondo, ellos ya también quieren jubilarse. No quieren seguir trabajando. Porque han trabajado más de 50 años posiblemente. Por eso, algo tan sencillo como invertir un 15 o 20% de tu sueldo en fondos indexados debería de ser una obligación para ti. Simplemente, con 300 euros al mes invertidos al 8%, que es algo razonable en los fondos indexados, como te explico en este curso gratuito, de los 30 a los 65, te garantizaría acumular 700.000 euros, de los cuales tú solamente hubieras aportado 126.000. Y el tercer paso es ser consciente de que si no nos rebelamos, no alzamos la voz y no nos quejamos, el gobierno
gobierno no va a cambiar nada. Hay que hacer que en los debates electorales la sostenibilidad del sistema de pensiones, el empobrecimiento de los salarios de los jóvenes sea real. Que no nos tomen el pelo con la inflación y que muestren los datos como son, como los hemos visto en este vídeo. Que afronten que hay un problema de competitividad en España por el que las empresas no pueden pagar muy altos salarios. Que se acepte que quizá el trabajador recibiría mucho más dinero del que recibe si recibiese su nómina bruta sin las cotizaciones a la seguridad social y si todos los impuestos y cuotas a la seguridad social que se pagan se gestionasen mejor de lo que se hacen. Quiero que te quede claro que esto no va ni de un partido ni de otro, porque lamentablemente en España han gobernado los dos y la dinámica y la tendencia es la misma. Ninguno de los dos quiere hacer frente a estas reformas estructurales porque supone dar malas noticias a la población. Y parece que prefieren una población endormecida y aniñada a la que solamente darle buenas noticias y no decirle cuando las cosas están difíciles. Así que hasta aquí este análisis de cómo está la juventud en España, de cómo pinta nuestro sistema de pensiones. Quiero decirte que no busco desanimarte, lo que busco es espabilarte, darte una palmadita en el culo y que te enteres de una vez que el gobierno no nos va a decir las cosas como son, no va a ayudar a la juventud porque eso no le va a dar votos y por tanto no nos queda otra que intentar salvarnos a nosotros mismos, darlo todo profesionalmente, pensar si nuestro futuro profesional está en España o está fuera y sobre todo invertir a largo plazo en activos sólidos y seguros que puedan darnos esa rentabilidad que nos garanticen una vejez digna. Nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo. Te mando un abrazo fuerte, dale like fuerte al vídeo y sobre todo, por favor, compártelo con todos los que necesiten escuchar este mensaje. Nunca me hubiese imaginado que esta situación económica que está próxima a venirse a España ya se esté calentando de cierta manera desde ahora, porque ya miren lo que predice el banco que puede suceder en el 2050. Es también preocupante de que los jóvenes hoy en día, que son, vamos a decirlo de cierta manera, la mano de obra más fuerte que tienen todos los países, tengan que cargar, vamos a decirlo de cierta manera, con esa culpa y que los impuestos cada vez sean más altos para poder pagarle las pensiones a las personas mayores. Entonces son situaciones que desde un punto de vista hay que analizarlo, porque también se le están yendo los jóvenes profesionales, hay fuga profesional, como mismo lo dijeron aquí en el video, y la pirámide de las edades están invertidas. Hay más personas de la tercera edad o mayores que jóvenes, y entonces entre más personas de la tercera edad hay, eso influye en que a los jóvenes se le pague una mayor cantidad de impuestos. Y lo otro que me sorprendió es que ocurre muy parecido aquí, aunque con una diferencia abismal, de que los jóvenes ya en España a la fecha de hoy no puedan adquirir en propiedad una vivienda. Que eso aquí también ha sido imposible desde no sé ni qué año decirte ha sido imposible que un joven aquí pueda adquirir una vivienda. Yo creo que ha sido nunca que ningún joven haya podido adquirir una vivienda. Como único lo ha podido adquirir es que tenga un familiar en el extranjero y desde allá se haya pagado la casa. Porque con los salarios actuales y los anteriores hubiese sido imposible. Así que si llegaste hasta esta parte del video, no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. No te olvides comentar y regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. No te olvides que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla por si lo deseas ver. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.